Mi nombre es Jonathan Paternina Suárez, soy estudiante de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video está más que todo enfocado a 5 preguntas que tienen que ver con pedagogía. Esas preguntas son: ¿qué es la educación? ¿Qué es la pedagogía? Las diferencias entre educación y pedagogía, por qué educar en un contexto latinoamericano colombiano y la más importante, que es por qué escogí una licenciatura para estudiar. Pues bien, tomemos la primera pregunta, ¿qué es educación? Definir la educación en un simple concepto sería una ofensa para lo que esto significa y representa como base sólida, valor y camino de formación del ser humano, ya que la educación está inmiscuida en nuestra formación como ser social a lo largo de la vida. Prácticamente la educación es un órgano de nuestra anatomía. Cuando estamos recién nacidos, por ejemplo, los padres nos enseñan a hacer muecas, a aplaudir, a decir nuestras primeras palabras, a caminar, etc. Por esto, nosotros la primera educación que recibimos la recibimos en nuestro hogar y nuestros padres se convierten en nuestros primeros educadores. A mi juicio personal, la definición de educación sería que la educación es un arte, es un mecanismo basado en una serie de engranajes que permite el funcionamiento de un proceso que brinda a los individuos la adquisición de enseñanzas que prolongan la cultura, una cultura moldeada por la sociedad. También podemos decir que el objeto de la educación, aparte de perpetuar la enseñanza, es formar a través de estas individuos libres en pensamiento, capaces de tomar decisiones que permitan el mejoramiento de la sociedad. La segunda pregunta es: ¿qué es pedagogía? La pedagogía es una ciencia perteneciente a la rama de las ciencias sociales y humanas, intrínsecamente ligada con la educación, ya que la educación es el objeto de estudio de la misma y una sin la otra no podrían ser. La pedagogía define las técnicas, los métodos, principios de enseñanza que orientan a los encargados de impartir el conocimiento y el aprendizaje para la formación de la personalidad del individuo y así transformar, extender o promover el desarrollo cultural determinado de una sociedad. La tercera pregunta, bueno, más bien no pregunta, es una diferencia que sacamos entre lo que es pedagogía y educación, es que la pedagogía es una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación, mientras que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. La pedagogía es un conjunto de métodos, técnicas y principios de enseñanza que debe seguir el acto de educar. Es la parte teórica del proceso de aprendizaje y de conocimiento, mientras que la educación es la implementación de estos métodos, técnicas y principios dados por la pedagogía. Es la parte práctica del proceso de aprendizaje y conocimiento. Otra diferencia es que la pedagogía, por ser una ciencia muy ligada con la filosofía, siempre es consciente y reflexiva, mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente. Se puede querer aprender o se puede no aprender o aprender sin darse cuenta. La existencia de la pedagogía está relacionada con la educación y depende de la misma. Si una existe, también la otra existirá. En cambio, en la educación el individuo es quien dice si quiere o no aprender o transmitir el conocimiento. La cuarta pregunta: ¿para qué educar en un entorno latinoamericano colombiano? El contexto latinoamericano colombiano en materia de educación, aunque ha mejorado un poco, no se puede desconocer que aún no es el mejor. Según la revista Semana, en la región latino-latina hay una preocupación en cuanto al tema de los docentes, debido a su formación y a sus salarios. De hecho, solo el 85% de los maestros de primaria tienen una formación universitaria. La educación en Colombia presenta dos problemas muy significativos. Según el Ministerio de Educación, esos dos problemas son los altos niveles de desigualdad y el bajo nivel de calidad del sistema educativo. Me remito a la pregunta: ¿por qué educar en un contexto latinoamericano colombiano?
A mi parecer la respuesta es sencilla. Personalmente quiero aportar mi granito de arena para ayudar en algo a mejorar y por qué no solucionar estos serios problemas que presenta la educación en Colombia. A mi juicio creo que formándome de manera consciente y disciplinada como pedagogo y educador, puedo aportar desde el campo de la docencia, no mirando el valor económico que la profesión me pueda brindar, sino poniendo la vista en lo social y educativo, generando conocimientos y aprendizaje de calidad para que otros individuos tengan una postura crítica y objetiva respecto a su entorno y sean también transmisores de esa visión para que seamos más los que queramos mejorar la calidad educativa de Colombia y así llevar a esta nación a un mayor desarrollo, no solo en lo educativo, sino en lo social y económico. Ya que sabemos que un país mejor educado es un país que tiende a tener un alto desarrollo. La quinta pregunta, y no menos importante, para mí la más importante de todas, es ¿por qué escogí estudiar una licenciatura? Yo me remito a decir, ¿por qué no? Desde mi infancia y a lo largo de mis estudios en primaria y secundaria y en algunos semestres en educación superior, siempre me caractericé por ser un buen estudiante y además de esto también le ayudaba a mis compañeros en los temas que no entendían respecto a algunas asignaturas que se le hacían complejas. Desde mis 10 años vivía con mi tía y con el esposo de mi tía, que es como mi padre, y como él es educador, yo a veces me iba con él al colegio y lo veía cómo impartía los conocimientos y eso como que se arraigó mucho en mí y quizás sin querer o sin intención he sido un docente cuando ayudaba a mis compañeros, como ya lo dije, los ayudaba en sus trabajos y eso, tal vez ahí estaba haciendo la de maestro. Ahora en la actualidad doy refuerzos a niños en asignaturas como matemática, física, geometría, estadística, entre otras. Es tan gratificante ver que usando un método de enseñanza estos niños puedan aprender y mejorar sus calificaciones en esas asignaturas y que en vez de aterrorizarse al ver un ejercicio matemático de ecuaciones lineales 3x3 no lo hagan, sino que lo vean como un reto de aprendizaje en el cual yo soy su apoyo para que logren el objetivo de realizar estas complejas operaciones. Por eso yo escogí estudiar una licenciatura en matemáticas antes que estudiar una ingeniería, derecho, medicina o ciencias de la administración. Gracias.